Buenos días, mi nombre es Natalia Celi y hoy les voy a hablar acerca de la enfermedad de Peyronie. Esta enfermedad fue descrita en 1743 por el cirujano francés Francois Gigot de la Peyronie. ¿Qué es esta enfermedad? Bueno, es una curvatura del pene que generalmente se asocia con un área palpable de fibrosis en la túnica albuginea. La túnica albuginea está indicada en la imagen de abajo por el número 5. El área fibrótica, conocida como la placa, puede variar en firmeza y a veces se calcifica. Esta se encuentra señalado en la imagen de la derecha. La curvatura suele ser obvia cuando el pene está erecto, pero ocasionalmente se nota incluso cuando el pene está flácido. En cuanto a su epidemiología, la tasa de esta enfermedad es del 0,39 al 3%. Sin embargo, eso probablemente sea una subestimación debido a la vergüenza que siente la mayoría de los hombres por tener esta condición. También el subregistro puede deberse a los hombres cuyos síntomas son leves o no debilitantes que no buscan atención médica y suele afectar a los hombres entre 40 a los 70 años. En cuanto a su etiología, se ha asociado a la deficiencia de vitamina E, ingestión de agentes betabloqueantes y elevación de los niveles de serotonina, y se asocia con contracturas de Dupuytren y presencia del antígeno HLA-B7, lo que implica su vínculo genético con su etiología. Recientemente también se ha asociado a traumatismos vasculares y lesión del pene. Entre los factores asociados entre esta enfermedad y la disfunción eréctil tenemos algunos como la edad avanzada, la obesidad que muchas veces va acompañada de diabetes mellitus y dislipidemia, tabaquismo y mayor duración y mayor gravedad de la disfunción eréctil, y también se puede relacionar con desórdenes psicológicos. En cuanto a la fisiología de la erección, es importante saber que el pene tiene dos cámaras en su interior denominadas cuerpos cavernosos, que se encuentran aquí. Estas cámaras se extienden desde el glande hasta la profundidad de la pelvis. El tejido de la parte interna de estas cámaras es esponjoso y tiene la capacidad de llenarse de sangre y expandirse tanto de diámetro como de longitud. En respuesta a los estímulos psicológicos o mentales, el cerebro envía señales para desencadenar una respuesta hormonal que permite a las arterias abrirse por completo y estas permiten que ingrese más sangre a los cuerpos cavernosos. La sangre entra más rápido de lo que puede salir por las venas, como se ve aquí. Esto produce que las venas se compriman apretando la sangre del pene. Esta reacción en cadena permite que exista una erección. En cuanto a la fisiopatología, la hipótesis más relevante es la respuesta inflamatoria anormal que podría ser desencadenada por un proceso inmunológico, genético o traumático como mencioné anteriormente. En recientes estudios se ha visto que la fisiopatología de la enfermedad de Peyronie inicia con una cascada de eventos secundarios a las microrupturas en la capa albuginea, estimulando así la migración de fibrina, siendo esta la respuesta o la responsable de estimular al factor transformador de crecimiento beta. Esta a su vez estimula factores oxidativos que llevan a la cicatrización anormal conformada por un incremento y desorganización del depósito de colágeno causando inflamación, induración y depósito de fibrina en las capas de esta túnica, lo que crearía la capa. La escasa vascularización de la capa albugina dificulta el retiro de la fibrina durante el proceso de reparación y remodelación. La llegada de la nueva fibrina por el traumatismo repetido lleva a la acumulación de la misma con la consiguiente formación de la placa calcificada. Los hombres que tienen esta enfermedad pueden presentar dolor del pene, que es más pronunciado durante las erecciones, angulación del pene, que puede ser aparente solo con una erección o puede notarse en el pene flácido. La angulación progresiva de esta puede acercarse a un ángulo máximo de 90 grados, lo que complica el tratamiento. También puede presentar la placa que generalmente es palpable y también una muesca en eje generalmente en el sitio de la placa que causa una deformidad en forma de reloj de arena, que sería asemejando esto aquí con esto de aquí. Y todo esto nos puede llevar a la disminución de la función eréctil, ya sea por la pérdida de rigidez o por el pandeo del pene causado por la angulación. Una manifestación menos común es la placa palpable sin dolor ni angulación.
Y bueno, para efectos prácticos se puede dividir en fase aguda y crónica. La fase aguda suele durar los primeros 18 a 24 meses y se caracteriza por un patrón inflamatorio cambiante que puede incluir dolor del pene, cierta curvatura y un nódulo peniano. La fase crónica se caracteriza por una placa estable, a menudo con calcificación y angulación de pene. La pérdida de la capacidad eréctil se asocia más a menudo con la fase crónica. En cuanto a las manifestaciones clínicas, debemos saber que solo el 13% de los hombres que presentan esta enfermedad tienen una resolución espontánea. Otro 47% se mantiene igual durante todo el desarrollo de la enfermedad y el otro 40% restante, la condición es progresiva. La historia natural de esta enfermedad puede ser variable. La progresión puede ocurrir durante varios años. Si la fibrosis se calcifica, la angulación se vuelve bastante estable. Debido a que la resolución espontánea ya es poco probable en la mayoría de los hombres, la mayoría de los investigadores recomiendan una intervención si la afección tiene un impacto significativo en la función sexual. En cuanto antes se inicia la intervención médica, es más probable que tenga éxito. El diagnóstico es clínico. Se debe realizar una historia clínica detallada y un examen físico adecuado. En cuanto a la historia clínica, es importante saber el tiempo de inicio, cuáles fueron los síntomas iniciales, cómo se presentaron, la escala del dolor, si presenta deformidad y si la placa es palpable. También es importante interrogar al paciente acerca de antecedentes de trauma y también si hay antecedentes familiares de la enfermedad de Dupuytren. En el examen físico es importante realizar la medición del largo del pene. Para esto se puede utilizar la técnica descrita por Wessels, en la cual se pone al paciente en posición supina, traccionando el pene 90 grados y presionando con una regla rígida la grasa hasta el hueso púbico. Se mide dorsalmente hasta el meato. En cuanto al tratamiento médico, tenemos la colagenasa Clostridium histolítica. Esa solamente se encuentra de venta en Canadá y Estados Unidos y es una proteinasa que hidroliza el colágeno. También podemos utilizar la vitamina E. También se puede utilizar el aminobenzoato de potasio. Este compuesto se considera un miembro del complejo de vitaminas B. La acción antifibrótica puede deberse a la producción de una mayor absorción de oxígeno a nivel del tejido, lo que mejora la actividad de la monoaminoxidasa dependiente del oxígeno, lo que a su vez previene la causa de regresión de la fibrosis tisular, y esta se recomienda tomar una vez al día por 6 meses. El problema es que la mayoría de los pacientes presentan efectos gastrointestinales intolerables. Como cuarto tenemos el tamoxifeno, que facilita la liberación del factor de crecimiento transformador beta de los fibroblastos, lo que puede resultar en la inhibición de la respuesta inflamatoria y una disminución de la producción de fibroblastos. Esta se recomienda tomar 20 miligramos 2 veces al día durante 3 meses. En el tratamiento quirúrgico debemos tener en cuenta que si la placa o la angulación del pene no han cambiado durante 6 meses, se puede suponer que la condición es estable y se puede contemplar una intervención quirúrgica. También debemos recordar que no se debe realizar una cirugía a menos que la afección sea debilitante y evite una relación sexual satisfactoria. La disfunción eréctil que no responde a terapia farmacológica es una indicación para utilizar abordajes quirúrgicos. Como ya vimos, existen diversos esquemas de tratamiento para estos casos, siendo el más efectivo hoy en día la cirugía, entre las cuales voy a mencionar tres. La primera se conoce como aplicatura de pene. Consiste en realizar un corte en un lado opuesto a la placa en donde se aplican puntos de sutura para enderezar el pene y corregir la incurvación. Para ello se crea una erección artificial con inyección de solución salina o la aplicación de algún fármaco. Entre las diversas técnicas que se han desarrollado tenemos la aplicatura simple, la técnica de Nesbitt, la técnica de SET, entre otras. Algunos pacientes refieren un acortamiento del pene tras la aplicación de este procedimiento. También tenemos la incisión o adelgazamiento y esta se realiza o se produce un corte en la placa, pero esta no se elimina totalmente.
En lugar de ello, es recubierta con material de colágeno para favorecer su regeneración. Este es un método alternativo a la extracción completa de la fibrosis en pacientes jóvenes que usualmente manifiestan placas suaves. La desventaja es que si los bordes fibróticos llegan a unirse de nuevo, es posible que se produzca de nuevo el problema. Y como tercero tenemos la eliminación de la placa. En este caso se realiza el corte del tejido dañado y se retira la placa y se reconstruye con algún tejido biocompatible. En este caso no se produce acortamiento del pene. Es posible que al estudiar la enfermedad se observe que el paciente adicionalmente presenta disfunción eréctil. En estos casos puede recurrirse al uso complementario de tratamiento farmacológico y considerar la cirugía de implante de prótesis de pene continuamente a la reducción de la remoción de la placa. Aquí se encuentra la bibliografía. Muchas gracias.